País de Jauja y la novela de aprendizaje en el Perú. A pesar de ser un término de difícil precisión, la novela de formación, de aprendizaje o de educación se puede entender como la obra que narra el desarrollo de un personaje a través de sus experiencias y descubrimientos y que tiene como fin la integración social. Por lo general, el protagonista es un joven o un adolescente que descubre su identidad y su rol en la sociedad. La novela de formación del artista, siendo una variante de la novela de aprendizaje, comparte con esta los mismos elementos con la siguiente particularidad. En este caso, el protagonista es un joven aprendiz de artista y el arte y la literatura son el ambiente y el espacio en el que se desarrolla el personaje. En nuestro país contamos con importantes libros que podemos leer como novelas de formación, como Los ríos profundos, de José María Arguedas, y La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, solo por citar dos novelas mayores de nuestra literatura. En esta oportunidad vamos a abordar el estudio de la novela País de Jauja, de Delgado Rivera Martínez, y la novela de Arguedas que hemos mencionado. Los ríos profundos es una extraordinaria novela andina de aprendizaje. Su estudio nos permitirá ubicar un proceso de formación de un poblador andino a través de unas experiencias diametralmente opuestas a las narradas en la novela País de Jauja de Rivera Martínez. Empezamos entonces la lectura, el estudio de la novela de Arguedas. Ernesto es un muchacho muy sensible que proviene del mundo de los blancos, pero que fue relegado al de la servidumbre andina, sufriendo maltratos y vejaciones de las que nunca se repondrá ni podrá olvidar, como nunca se olvidará del amor y de la acogida que recibió de los indios, sobre todo los campesinos Pablo Maigua y Víctor Cusa, alcalde de la comunidad, que lo acogió. Es a partir de estas experiencias que el protagonista irá definiendo su lugar en la cultura mestiza y su visión del orden social. Aunque de tez blanca, Ernesto participa cultural efectivamente del mundo andino. Lleva en sí mismo la huella de la heterogeneidad que él vivió conflictivamente. Después de su paso por el Cusco, llega con su padre a Bancay, en donde es matriculado en el internado religioso de la ciudad. En este mundo cercado, culturalmente occidental, sufrirá los mayores conflictos y experiencias dramáticas que le permitirán templar su carácter y asumir como propias las causas de los excluidos. Antes de su ingreso en el internado, Ernesto ha tenido una serie de experiencias decisivas en su vida, como las que hemos mencionado, y ha adquirido una conciencia mágico-religiosa, de manera que su relación con su entorno social se ve mediatizada por estas estructuras mentales. Ernesto experimenta el conflicto incipiente entre oralidad y escritura. En ese sentido, la vocación de escritor no se muestra muy clara en el caso de Ernesto. Su adhesión a la cultura indígena lo ubica más cerca de la oralidad que de la escritura. Sin embargo, entre sus condiscípulos tiene fama de escritor, de poeta. Antero le pide que le escriba una carta para una muchacha y él mismo confiesa haber leído a sus 14 años algunos cuentos y novelas. Pronto, y a pesar de sus primeras lecturas en público defectuosas, llegará a ser reconocido como un buen lector en el internado. En realidad, no se siente muy cómodo con el compromiso de escribir una carta para Antero. Él prefiere el canto, la música. Las muchachas que él conoció en los pueblos no sabían leer. Era mejor cantar. El alma de nuestro protagonista se ve seducida por la oralidad y sus expresiones. Entiende que la naturaleza y sus sonidos pueden ser medios de expresión más eficaces que la escritura. En el internado lo que más le gustaba era cantar guainos alegres
y contar historias con sus amigos en el patio empedrado. En más de una ocasión se quedó en las afueras de las chicherías para escuchar el canto y el baile de los indios, de los colonos, de los mestizos, y se aunaba al canto con júbilo. Reconocía en el canto el efecto mágico de aunar esfuerzos, de acrecentar el ánimo colectivo, de alegrar los corazones, de llenarlos de valor. El canto quechua podía sublevar el ánimo del indio y llevarlo de la profunda tristeza a la decidida rebeldía. La comunidad de indios será su verdadera escuela. Nada le podrá enseñar el internado religioso que no sea nuevos rostros del mal, la violencia sobre los indefensos, la manipulación de sus corazones, el abuso de las autoridades, la represión de la justicia, el racismo violento, la valorosa inclusión, etc. Ernesto, lejos de su padre, tomará sus propias decisiones que no serán fáciles, porque lo enfrentarán con los que ostentan el poder, a diferencia de ellos, solo con las armas de la firmeza y la inocencia. El conflicto, principalmente cultural, es el espacio en el que se desarrolla este proceso de formación. La última decisión de Ernesto de no subir a la hacienda del viejo, sino de bajar a la quebrada, reafirma la autonomía y coherencia de sus decisiones. Su personalidad no solo no se desarrolla dentro de los parámetros que impone la institucionalidad normativa, sino que lo hace a contracorriente del pensamiento educativo rector. Podemos considerar Los ríos profundos como una novela de formación del artista, en donde la preeminencia de la oralidad en el universo comunicativo del protagonista es evidente. Consideramos además que es una novela de aprendizaje alternativo, ya que este se produce no en los cauces tradicionales, sino en los mártires. Su aprendizaje se realiza no solo fuera de la civilización cruel, sino a pesar de esta. Pasaremos ahora a analizar la novela País de Jauja bajo esta perspectiva de novela de aprendizaje, refiriéndonos solo a la formación del artista. En las novelas de aprendizaje, la autoformación a través de lecturas privadas y la creatividad son los medios para la determinación de la identidad del sujeto y de las relaciones que establecerá con la sociedad. Las experiencias artísticas se ubican en el conflicto entre la potencialidad y la actualidad, entre lo que el adolescente cree ser y lo que la sociedad espera de él. Cuando el arte o la creación se abren a la sociedad y se convierten en una incursión personalísima en el mundo exterior, el conflicto se resuelve y se produce la integridad de la personalidad. País de Jauja se presenta claramente como una novela de autoformación artística y estética. La familia de Claudio vive y cultiva diversas disciplinas artísticas. La madre y el abuelo materno cultivan la música. Su hermana Laura está formándose como pintora. Su hermano Abelardo es un buen lector y trabaja temporalmente en la biblioteca de la ciudad. El tema del arte desde el enfoque multicultural es el centro de numerosos diálogos en el seno de la familia Ayala Manrique. Desde muy niño, Claudio debió contemplar a su madre tocando el piano, y por eso ella lo llamó una noche para que se siente a su lado y empiece con las primeras lecciones. Recordará lo que le dijo aquella noche: creo que llegarás a amar realmente la música como papá Baltasar. Desde entonces se sentará muchas veces madre e hijo en los sucesivos años para tocar el piano, ya sean morisas, guaynos o sonatas. La madre quería que su hijo logre lo que ella no pudo, recibir una buena formación musical. Es por eso que le puso esas vacaciones bajo la conducción de la maestra Chávarri para que le enseñe con método y disciplina la música. Claudio tiene en su hermano Abelardo un mentor en su travesía literaria. Las lecturas de Claudio provienen de distintas, como la música que cultiva, proviene de distintas épocas y latitudes. La Ilíada, Los perros hambrientos, Amadís de Gaula, Trilce, Las mil y una noches, etc. Son tan heterogéneas las lecturas de su sobrino que el tía Marí se inflama. Pero con todos estos libros, ¿no se te hace un entrevero la cabeza? La conversación continúa y esta vez la madre, a modo de réplica, sostiene que la lectura de buenos libros, lejos de confundirlos, le permite ampliar sus experiencias y vivir otras realidades. La fantasía de Claudio se ve muy estimulada por estas lecturas y muchas veces imaginará ver en Jauja a personajes encontrados en los libros. Reinventa a su gusto los sucesos de los que él es testigo.
Su dote de fabulador y su vocación de escritor se evidencian en los siguientes hechos. Registra lo que sucede en unos cuadernos que él guarda sigilosamente y que será materia de su novela. Escribe cuentos, sella en escritura sus emociones, inventa historias jocosas y se las cuenta a su familia, incluso compone un bolero para un amigo. En un diálogo familiar, los hermanos de Claudio advierten la posibilidad de que Claudio escriba una novela sobre sus experiencias, una novela que podría llevar el nombre del país de Jauja, y que para esto podría contar con sus apuntes, que aunque él se esfuerce por esconder, ya todos saben de su existencia. Ni Claudio, ni nadie en su familia dudan del carácter inventivo y antojadizo de sus historias. Este escritor en ciernes cada vez verá con mayor claridad su vocación. Este tema será abordado varias veces en familia. Desde un inicio debió parecerle natural a sus hermanos y a su madre que Claudio se dedicara a la música, quizás por el gusto enorme con el que se sentaba al piano, ya sea solo o acompañado, y ensayara una sonatina o un pasacalle. Así lo demuestra el comentario de Laurita, su hermana, al momento de darle unas partituras de música clásica como regalo de su regreso a Jauja. Tú serás, hijo, lo que mamá deseaba y que yo y Abelardo no hemos sido nunca, por falta de condiciones, es decir, un músico. En una ocasión, cuando Claudio visita a su hermano en la biblioteca, este le pregunta sobre sus estudios futuros. Al advertir que Claudio reconoce que es muy tarde para estudiar música en el conservatorio, Abelardo le sugiere que su camino podría ser la literatura. Inicio de cita. Yo considero que a pesar de tus aptitudes musicales, tu verdadero camino podría estar en la literatura, y lo digo no solo por los cuentos que me has mostrado hace un tiempo, sino también por las historias que les inventas a tus amigos, como esa de Palomé. Nos has dicho también que parte de tus apuntes a libretas son también relatos. Fin de cita. Después de su regreso a Jauja, una mañana muy temprano, su hermana Laura se pone a pintar en el jardín. Su hermano se acerca y empieza a contemplar la pintura que se le muestra a la vista. Montañas, altos árboles, nubes. Entonces ella le explica que esos trabajos son parte de su formación artística, que está en etapa de aprendizaje, como es parte de la formación literaria de Claudio, sus anotaciones en las libretas. Y en otra oportunidad ella misma le dice directamente: yo también pienso que tiene condiciones para escribir. Aunque en todas estas ocasiones Claudio evita pronunciarse, es evidente que él mismo está pensando seriamente en la literatura como opción, y cuando ya después decide tocar en la misa de difuntos, se da cuenta que será lo último importante que haga con relación a la música. Poco a poco Claudio se irá convenciendo de su vocación de escritor. Sin lugar a dudas, la enfermedad será una experiencia determinante en el proceso de formación y aprendizaje de Claudio. No solo se evidencia una madurez física, como lo hace notar su hermana: oye, diste un buen estirón con el sarampión y todavía se te ven sonrosadas las mejillas. Ya lo sabías y aún te cosían las orejas por las bromas que te habían hecho tus amigos. He crecido, dijiste, pero a costa de estar metido en la cama y de perderme los carnavales. Además, Claudio ha tomado una decisión con respecto a su futuro. Tiene ya la certeza de que se dedicará a la literatura. Después de haberle comentado a su hermana que tocará en la misa el laudate del abuelo, ella se entusiasma y le extraña que su hermano no se sienta feliz. Claudio le explica que tendrá que renunciar a la música para dedicarse a la literatura. Es innegable que la novela El país de Jauja cumple con casi todos los componentes de una novela de formación. En este caso no es preciso decir que se trata de una novela de formación del artista. El carácter teológico de la novela se presenta con nitidez. A lo largo de la novela, Claudio descubre su vocación, el amor y la sexualidad, tal como él mismo lo afirma en su último diario. Inicio de cita. Es indudable que con la misa de mañana culminan estas vacaciones que nunca imaginé que fuesen como han sido. Unas vacaciones en que progresé en música, conocí de cerca gente muy especial y me reencontré con los bellos y poéticos mitos de Marcelino. Entreví también una dramática y sombría pasión allá en la noche del pasado, y conocí el amor. Ya no soy pues el adolescente que era en diciembre. Estoy un poco más lejos de mis amigos y comienzo a ver mejor también por dónde se encaminará mi vida. Y me quedan además unos cuentos, mi versión del himno y sobre todo una nueva manera de mirar las cosas. Fin de cita. Se aleja, sin embargo,
de la tradición de la novela de aprendizaje en los aspectos que entrañan conflicto. Por ejemplo, no aparece el conflicto generacional y la oposición a la figura paterna o a la autoridad no existe en la novela. La única realidad hostil que tiene que hacer frente es el potencial conflicto entre los prejuicios de sus amigos y su opción amorosa, conflicto que él mismo irá resolviendo convenientemente. Otra nota particular de esta novela de formación es la concepción y propuesta cultural que se muestra como telón de fondo en el desarrollo de la personalidad del joven protagonista y que constituye una clave interpretativa central. En efecto, en el proceso de aprendizaje, el artista adolescente experimenta, cultiva y valora las diversas tradiciones culturales y artísticas sin que se establezcan entre ellas ningún tipo de jerarquía ni subordinaciones. Las dos novelas, cada una a su manera, han enriquecido la novela de aprendizaje en Perú. Se han distanciado en cierta medida del modelo europeo sin dejar de ser novelas de formación, han reformulado sus postulados. Al igual que Los Ríos Profundos, la obra de Rivera Martínez es una novela de formación andina. En efecto, el aprendizaje tanto de Claudio como de Ernesto se desarrolla en medio de una realidad cultural heterogénea. Sin embargo, la forma como se manifiesta esta encrucijada cultural y cómo es afrontada por los protagonistas es totalmente distinta. Mientras que en Los Ríos Profundos hay un desencuentro cultural y social, hallándose Ernesto en medio de este mundo de monstruos y de fuego, en País de Jauja, Claudio experimenta el gozo de la coexistencia armoniosa de culturas diferentes. Muchas gracias.